Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a revisar una guía sobre el manejo de la neoplasia pendicular incidental. Esta es una guía que fue publicada en la Revista Colombiana de Cirugía y vamos a ver qué tiene para ofrecernos. Entonces, la guía empieza por la introducción y la epidemiología, como no puede ser de otra manera. Nos comenta que las neoplasias apendiculares incidentales, eh, como su nombre lo dice, es aquella neoplasia que no sospechas antes de entrar a la sala de cirugía y tiene una incidencia de 1 por 100.000 habitantes. Por lo general, las neoplasias apendiculares incidentales se representan el 1 al 2% de las apendicectomías de urgencias y el 50% de los cánceres apendiculares se presentan como apendicitis aguda. Determinar el tipo histológico va a tener mucho o es de gran importancia con fines de manejo y pronóstico y a pesar de que de pronto en muchas instituciones no hay estudios transoperatorios o como ya mencioné antes, la mayoría de los pacientes pues no son diagnosticados antes de la cirugía. Las características macroscópicas del apéndice secal nos pueden orientar al tipo de neoplasia y por ende al posible manejo que podría requerir. Eh, con respecto al diagnóstico, pues como ya mencioné, pues es incidental. No se sospecha antes del tratamiento quirúrgico, pero hay digamos, características y algunas características que nos pueden hacer sospechar de que ese paciente o de que un paciente pueda tener una neoplasia pendicular. La primera es que los pacientes mayores a 40 años tienen un riesgo elevado. Cuando revisamos las guías de Jerusalén, de hecho, esta edad, los 40 años, era importante debido a que por lo general la guía mencionaba que se debía considerar estudios de imagen, en especial la tomografía axial computerizada en pacientes de riesgo intermedio, pacientes con un tiempo de evolución mucho mayor, y en esto sí la guía se queda un poquito corta en el sentido de que no nos dicen cuánto es mayor tiempo de evolución. Los pacientes que tienen plastrón con respecto a los que no tienen plastrón, los pacientes que hacen plastrón tienen una mayor probabilidad de tener una neoplasia pendicular con un 6.6% versus un 1.6% que son los pacientes que no tienen plastrón. Y hay un estudio realmente que estudió los diámetros apendiculares y se dio cuenta que por encima de los 10 milímetros, sobre todo cuando se acompañaba una edad mayor a 40 años, por cada milímetro que subiera, pues había un 6% más de probabilidad de tener una neoplasia apendicular. Eh, Realmente no hay una predilección por sexo, o por lo menos en esta guía no lo menciona, pero el 80% de las mujeres, digamos que el manejo inicial o el diagnóstico inicial no es ni siquiera apendicitis aguda, sino una masa pélvica o una masa anexial en estudio que termina siendo una masa pendicular. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo en pacientes que tienen cuadros de apendicitis aguda con antecedente de patología anexial o en pacientes que van a ser intervenidas por patología anexial, que no vaya a ser un error diagnóstico, ¿no? En general, en términos generales, las neoplasias apendiculares se pueden clasificar en dos tipos: los de histología epitelial o los tumores epiteliales, que son aquellos que son directamente derivados del epitelio apendicular, y los no epiteliales. Entonces pueden haber linfomas, pueden haber tumores Guis, etcétera, ¿no? Esta guía se va a enfocar principalmente en los tumores epiteliales. No habla absolutamente nada de los no epiteliales. Entonces, el primer tumor que vamos a revisar es la neoplasia apendicular mucinosa. Por lo general se considera así cuando el 50% o más del tumor es de componente mucinoso, el cual es una sustancia gelatinosa, muchas veces semitransparente, que secreta el tumor. Se pueden clasificar en tumores de alto grado y de bajo grado, siendo los de bajo grado la mayoría, representando el 70% de los tumores. Por lo general, el hecho de que sea de alto o bajo grado también va a significar la probabilidad de malignización y de metástasis, también como el pronóstico, siendo que los de bajo grado apenas tienen del 1 al 5% de compromiso linfático, en contraste con las de alto grado que hasta el 70% de neoplasias tienen este compromiso. El pronóstico va a depender de la progresión a pseudomixoma peritoneal. eh, Aquí también la guía se queda un poco corta, la verdad es que es una guía, digamos que muy sencillita,
tiene los puntos muy claros, pero sí, digamos, por ejemplo, no define qué es un pseudomixoma peritoneal. De todas formas, pues aquí estoy yo para colaborarles. El pseudomixoma peritoneal es una entidad en la cual hay un gran depósito de mucina o secreción mucoide, que es de aspecto gelatinoso en el abdomen. Por lo general hay varios tumores que pueden generar esta entidad y pues la idea es definir cuál es para dar el tratamiento, ¿no? Entonces el pronóstico va a depender de la progresión a esta entidad. Eh, esta progresión va a aumentar en caso de que durante el procedimiento haya ruptura del apéndice o diseminación de la mucina en la cavidad peritoneal. Eh, Y para el tipo de tratamiento, pues la guía lo resume con este cuadro, en el cual dice, mire, usted lo opera. Si tiene mucina libre, entonces lo que debe hacer es una citología del líquido peritoneal y una apendicectomía radical. En caso de que haya una dilatación uniforme o localizada del apéndice secal, apendicectomía radical. En caso de que haya una neoplasia anexial mucinosa, evaluar el apéndice secal, resección de la masa anexial, revisión sistemática de la cavidad y la guía si recomienda no realizar histerectomía. Esto, pues bueno, es una guía del 2022, pero habría que revalorarlo, sobre todo en caso de que sea ovárico, debido a que, pues de hecho, la rutina de ovario lleva histerectomía, ¿no? Neoplasia pendicular, mucina libre o implantes peritoneales, en caso de que tengamos estos hallazgos, para realizar citología, biopsia de los implantes peritoneales, revisión sistemática de la cavidad y realizar apendicectomía radical. Entonces, esto es lo que nos dice cuando tengamos un tumor de características mucinosas. Pero entonces a todas estas, ¿qué es apendicectomía radical? Entonces la misma guía define, pone esta imagen, en la cual dice que una apendicectomía radical incluye la resección de la base apendicular, que puede requerir sequectomía completa en caso de que sea necesario, resección del mesenterio apendicular desde la emergencia de la arteria apendicular, resección del borde antimesentérico del ligamento de Treves. Esto es lo que incluye la apendicectomía radical. Cambiando pues ya de neoplasia, ahora sigue la neoplasia endocrina o endocrina. Estos tumores neuroendocrinos van a representar o se van a presentar en personas de 38 a 50 años de edad. Por lo general el 80% de los diagnósticos son incidentales y se generan en el contexto de una apendicitis aguda. Por lo general es un tumor que se origina en las células neuroendocrinas subepiteliales del apéndice, estando estas el 70% pues de las neoplasias en la punta del apéndice y el 10% en la base, lo cual es bueno con fines pronósticos, etcétera. Del 65 al 80% de las lesiones van a ser menores a un centímetro y se van a localizar, como ya mencionamos, en la punta del apéndice, y menos del 10% van a tener un tamaño mayor a 2 centímetros. Como todas las neoplasias endocrinas o neuroendocrinas, podrían tener síndromes paraneoplásicos, pero la verdad es que el síndrome carcinoide es infrecuente, por lo cual no se recomienda de forma rutinaria la medición de cromogramina A y ácido 5-hidroxindolacético en este tipo de tumores. Eh, pues como ya he mencionado anteriormente, en general el pronóstico y la recurrencia van a depender de la localización, el tamaño del tumor, la profundidad de invasión tumoral y el compromiso mesoapendicular. Y la probabilidad de compromiso linfático y metastásico va a estar directamente relacionada con el tamaño de la lesión. Por lo general se considera que para lesiones menores a un centímetro, la probabilidad de compromiso linfático va a ser del 15% y metastásico va a ser menor al 1%, a diferencia de los tumores que son mayores a 2 centímetros, en cual el compromiso linfático va a superar el 86% y el metastásico el 40%. Aproximadamente el 20% de los adultos y el 40% de los niños van a requerir microlectomía derecha con márgenes oncológicos como parte del tratamiento. Y esto se debe a que solamente con el reporte histopatológico se pueden definir las características que son necesarias para la estratificación completa. Estas incluyen pues el Ki67, el grado histológico, la diferenciación del tumor y la tasa mitótica. Sin embargo, aquí nuevamente la guía se queda un poco corta, no nos dice específicamente cuáles son los cortes o exactamente qué debemos tener en cuenta con respecto a estas características histopatológicas, ¿no? Y nos propone este algoritmo diagnóstico. Entonces, es un tumor menor a 2 centímetros en la punta del apéndice secal, apendicectomía radical. Es un tumor de más de 2 centímetros o compromete la base del apéndice secal, realizar hemicolectomía derecha. Y si es un tumor con compromiso del mesoapéndice de más de 3 milímetros, entonces hemicolectomía derecha. Entonces,
todo lo que no es un tumor pequeño, menor a 2 centímetros y que está en la punta, prácticamente necesita hemicolectomía derecha, ¿no? Y pues para terminar aquí los tipos de neoplasias que son descritas en esta guía, pues tenemos el tipo intestinal colónico, el cual es el menos frecuente dentro de los tumores epiteliales, por lo general se da en personas mayores a 60 años, suelen ser lesiones de gran tamaño que se extienden hacia la base apendicular o más bien vienen de la base apendicular, se podría decir, con gran compromiso linfático. La mayoría de las veces este compromiso es macroscópico y en general van a requerir hemicolectomía. El examen histológico lo diagnostica por lo general como un T3-T4 en más del 68% de los casos y un 30% va a tener compromiso linfático. Desafortunadamente más del 20% van a tener compromiso metastásico. La supervivencia a 5 años es del 11 al 42%. Hay varios subtipos histológicos, de estos hay que tener en cuenta que el subtipo de células en anillo de sello, en el cual más del 50% del volumen tumoral van a tener este tipo de células, que son llamadas así por sus características al examen microscópico, va a tener un peor pronóstico, la supervivencia media apenas eh, es de 12 meses, ¿no? Eh, y pues la guía finaliza, todos estos pacientes van a requerir micolectomía derecha, ¿no? Eso sí, ya queda pues por dado. Y la guía al final termina con este algoritmo en el cual tenemos las características del tumor y lo que se debe hacer como parte del manejo. Entonces, si es un tumor limitado al apéndice secal, hay que evaluar si hay compromiso peritoneal. En caso de que no lo haya, se debe hacer apendicectomía radical, que puede ser laparoscópica o abierta. Aquí teniendo en cuenta que la laparoscópica tiene sus pormenores, en el sentido de que no puede haber ruptura apendicular, ni ruptura tumoral, ni diseminación en caso de que haya mucina, y pues esto va a ser un poco más difícil de lograr de forma laparoscópica en caso de que el cirujano no tenga pues toda la experiencia, ¿no? Y en caso de que sí tenga compromiso peritoneal, entonces depende del compromiso. Si hay mucina libre, pues se va a hacer citología y apendicectomía radical. Si hay una masa anexial mucinosa, entonces se debe hacer la resección de la masa anexial con la apendicectomía radical y hacer una revisión sistemática de la cavidad sin realizar histerectomía según esta guía. Y en caso de que haya mucina libre e implantes peritoneales, se debe hacer la apendicectomía radical, hacer la citología abdominal y una biopsia del implante peritoneal con el fin de posteriormente ver qué tratamiento se le puede ofrecer. En caso de que el tumor infiltre el ciego, que haya una lesión de ilion distal, que comprometa la válvula iliocecal, que comprometa la grasa mesentérica, que comprometa la pared abdominal, hay que evaluar si el tumor es resecable o no. En caso de que sea resecable, se debe hacer hemicolectomía derecha, en lo posible resecando la totalidad del compromiso tumoral macroscópico, por lo menos que es lo que podemos ver en ese momento. Y en caso de que no sea resecable, pues evaluar si el tumor es obstructivo o no. En caso de que sea obstructivo, se debe derivar y tomar una biopsia, si es posible de una manera pues segura, que no vaya a tener peritonitis después y ni tampoco haya diseminación. Y en caso de que no sea obstructivo, pues tomar biopsias si es posible, ¿no? Y pues ya. En caso de que no sea resecable, perdón. Si el tumor no es obstructivo, pues entonces tomar biopsias. Y en caso de que haya mucina libre, sin tener una masa apendicular, pues lo que se recomienda es hacer una citología y apendicectomía radical. Y se debe intentar en esta apendicectomía radical y todo evitar dañar o hacer resecciones ganglionares incompletas. Las resecciones amplias que no resecan completamente la lesión no se recomiendan debido a que, bueno, muy bonita la resección amplia, pero no va a mejorar mucho el pronóstico del paciente, ¿no? Y pues esto termina, aquí termina la guía. Desafortunadamente, pues sí me dejó cositas que desear. Es una guía, digamos, práctica, pero sí me hubiera gustado que estuviera más completa, sobre todo con las definiciones y más explicativa. Pero pues es una guía que nos facilita el actuar quirúrgico ya a la hora de enfrentarnos con una neoplasia que de pronto no sospechábamos antes. Por el momento eso es todo por el día de hoy. Los dejo con la mascota del canal. Que tengan buen día, buena tarde, buena noche.